Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo que la verdad es fascinante por sus contrastes extremos, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a poner en la balanza, por un lado, los ambiciosos logros legislativos de los primeros años y, por otro lado, las profundas crisis sociales e institucionales que terminaron definiendo esta etapa. Es importante entender que ambas caras de la moneda para comprender dónde estamos parados hoy en la historia reciente de México. Para entender cómo empezó todo esto, tenemos que regresar al 2012. Imaginen el nivel de optimismo internacional que existía. Publicaciones como The Economist y firmas financieras como Moody's Analytics bautizaron esta etapa como el Mexican Moment, el famoso momento de México. Había una sensación general de que el país estaba listo para dar un salto enorme hacia el desarrollo económico y político. O sea que la narrativa global estaba a favor del gobierno. Pasemos ahora a la primera parte, lo bueno. Y aquí destaca algo que parecía imposible en ese momento, el Pacto por México. Literalmente al día siguiente de asumir el poder, el gobierno logró reunir a las principales fuerzas políticas del país para romper con 12 años de parálisis legislativa. Gracias a este acuerdo, se aprobaron rápidamente 14 reformas estructurales en sectores clave, como las telecomunicaciones, la educación, el sistema financiero y la política fiscal. El objetivo era claro: modernizar la economía mexicana y atraer inversión extranjera. La llamada joya de la corona fue la reforma energética. Organismos internacionales la calificaron como una de las más ambiciosas en décadas, porque terminó con años de monopolio estatal exclusivo y abrió la puerta a la inversión privada en hidrocarburos y electricidad. Sin duda, este momento fue el momento más fuerte y prometedor del inicio del sexenio. La realidad económica. Pero aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. En el papel todo sonaba excelente, pero la realidad económica fue mucho más complicada. A pesar de las reformas y del entusiasmo internacional Mexican Moment, el crecimiento económico promedio durante los primeros años apenas rondó el 2%. Muchos especialistas consideran que las expectativas fueron exageradas, los beneficios prometidos no llegaron de inmediato, la economía no despegó como se esperaba y tampoco hubo mejoras rápidas en temas como el precio de la gasolina. Además, hubo factores externos importantes, especialmente la caída internacional de los precios del petróleo, que afectó directamente a México. Poco a poco comenzó a surgir la sensación de que las grandes reformas no estaban teniendo el impacto prometido en la vida cotidiana de la población. Ahora entramos a la parte más compleja, las crisis y controversias. Al principio, el gobierno intentó cambiar la estrategia de seguridad, alejándose del discurso de guerra contra el crimen y enfocándose más a la prevención y reconstrucción del tejido social. Durante un tiempo, esto ayudó a mantener altos niveles de aprobación, pero todo cambió en 2014 con dos golpes devastadores. Primero, la desaparición de los 43 estudiantes de Escuela Normal Rural de Yotzinapa, un caso que indignó a México y al mundo entero, porque evidenció la relación entre el crimen organizado y las autoridades. Semanas después explotó el escándalo de la llamada Casa Blanca, una mansión vinculada a un contratista cercano al gobierno. Este caso dañó gravemente la credibilidad presidencial y provocó una enorme indignación social. Las consecuencias fueron inmediatas. Por ejemplo, se canceló el proyecto del tren rápido México-Querétaro, lo que incluso provocó tensiones con la empresa china ganadora. Además, la presión ciudadana impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de la llamada Ley 3 de 3, enfocadas en exigir mayor transparencia a los funcionarios públicos. Mientras crecían los escándalos de corrupción, también empeoraba la situación de seguridad. Los homicidios comenzaron a aumentar rápidamente. Se pasó de aproximadamente 15.000 homicidios en 2014 a más de 25.000 en 2017. El propio gobierno reconoció este repunte, que reflejaba una pérdida de control en muchas regiones del país. Además, la impunidad seguía siendo un problema enorme. Casos de corrupción protagonizados por gobernadores como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge terminaron afectando aún más la imagen del gobierno. Así llegamos al balance final. El sexenio de Enrique Peña Nieto fue un periodo de extremos. Comenzó con una enorme capacidad política para impulsar reformas profundas, pero terminó marcado por resultados económicos limitados, crisis de seguridad y graves escándalos de corrupción. Y la gran pregunta que queda es esta: ¿cómo juzgará la historia este periodo? ¿Pesarán más las reformas estructurales o el legado de impunidad y desconfianza que dejaron esos años? Muchas gracias por acompañarnos.